Está en línea Claudio Martín, ex árbitro de fútbol. Claudio, te saluda Lautaro Díaz Colodrero y toda la mesa de charla técnica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, para hablar ahí de lo más reciente que ocurrió, Nicolás Ramírez dirigió el Superclásico Boca River y se lo vio un poquito más permisivo que en la Copa Argentina, en la final, que fue muy riguroso, muy detallista. ¿Qué pensás que puede generar ese cambio? ¿Qué hay ahí adentro internamente que lo hace cambiar tanto entre un partido y otro? Eh, a ver, como dice la juventud, entró la Balubi. Claro. Durante toda la semana, mejor dicho, después de la final de la Copa Argentina, los medios afines a Boca y a River se encargaron de decir que había estado muy estricto, que no se podía amonestar a 3 jugadores del mismo equipo en 15 minutos. eh, que no se reía nunca, que, bueno, lamentablemente los árbitros son seres humanos, escuchan todo, el que quiere escuchar, escucha todo, no sé si será el caso de Ramírez. Yo, por ejemplo, cuando tenía ese tipo de partido trataba de no escuchar nada y convirtieron a un árbitro recto, estricto, reglamentarista en un osito de peluche. Terminó siendo un osito de peluche. A tal punto que hay un exceso verbal del jugador de Boca Jiménez, después que el árbitro decide anular el penal que había sancionado erróneamente a favor de Boca, que realmente a mí me llamó la atención de la manera que se dirigió hacia él. Lo habrán visto ustedes, no hace falta que yo repita las cosas que dijo. Y él no reaccionó. Cuando uno sabía que era un árbitro absolutamente estricto y reglamentarista. Entonces, evidentemente, el poder que tienen ustedes como periodistas, o mejor dicho, los medios, hacen que la gente tome caminos equivocados. Esperemos que Ramírez recapacite y vuelva al, al, al camino que lo llevó a él a ser, no sé si el mejor árbitro, para mí el mejor es Tello, pero sí el árbitro más solicitado en el último tiempo, el que dirigió los partidos más importantes. Claudio, ¿cómo estás? Te habla Lata, tanto tiempo. ¿Qué hace la ¿Todo bien? también? Bueno, Todo bien. Nicolás Ramírez justamente fue designado para el partido entre Aldo Civi y San Martín de San Juan, y vos hablabas de Tello, que va a dirigir Godecruz Riestra. Justamente los partidos que definen el descenso. ¿Vos cómo considerás esta El designación? descenso y la copa, También, sí. que no es menos importante. No, claro. Y son, a ver, hoy por hoy son los dos, eh, digamos, mejores. Lo que pasa es que en el arbitraje, viste, vos tenés un partido malo y el que viene pegado atrás tuyo tiene un partido bueno y te pasan el ranking. Yo creo que hoy los mejores son Tello, Ramírez, un poquito más abajo, bastante más abajo ya el Falcón Pérez, Herrera, y lo pondría a Rey Hilfer, que es un árbitro que tiene poco conflicto en la cancha. Después el resto han perdido la credibilidad, la mayoría. Hablaste justo de Tello, que para vos es el mejor árbitro del fútbol argentino hoy en día. Como en los exámenes, justo hablábamos que vos fuiste nuestro profesor en el IESER, justifica la respuesta. ¿Por qué para vos es el mejor hoy en día, Tello? No, no solo para mí, para la Conmebol y para la FIFA. Claro. Digamos, uno puede tener una mirada sobre un árbitro, pero se tiene que rendir ante
los logros que tiene semejante árbitro. Yo creo que técnicamente es superior al resto y es un árbitro que no es ampuloso, Tello tiene el perfil que busca la FIFA. Un árbitro que trate de pasar desapercibido, pero cuando se tiene que imponer, se impone. Creo que está más para el fútbol de Copa Libertadores, de eliminatoria, o los partidos de FIFA, que para el fútbol argentino. El fútbol argentino sabemos que no es para cualquiera. El fútbol argentino es complicado. El jugador argentino es complicado. El argentino es complicado. Hablaste de la credibilidad del arbitraje. ¿En algún momento la etapa de Tapia en la AFA se va a terminar porque todo tiene un fin? Para vos, ¿qué medidas se tendrían que tomar para que vuelva la honestidad al arbitraje y la profesión recupere ese prestigio? Mira, no es tan difícil. Le tienen que dar la libertad que tienen que tener los árbitros. Los árbitros tienen que... si vos me preguntás, haría un colegiado fuera de la AFA, cosa que no va a pasar nunca, ¿no? Claro. Porque los dirigentes siempre quieren tener el poder sobre los árbitros. Después está el árbitro que entra a ser preso del poder y están los árbitros que no entran. Los que no entran, hoy por hoy, son esos 5 o 6 que te nombré. Sí. El resto está todo dentro metido, que vos me decís, lo hacen por plata, no, hacen para mantener su trabajo. Lamentablemente el árbitro perdió la libertad de dirigir, como también la debe haber perdido Beligoy, que no le dejan designar a los árbitros que quiere. Las designaciones está clarito que son a pedido de los dirigentes. Y todas las etapas se terminan en algún momento. Esperemos que esta se termine rápido, porque el hincha verdadero de fútbol ya no cree en nada, ni con el VAR, ya no te creen ni con el VAR. Hablando de la falta de credibilidad, Claudio, en las últimas horas recrudeció el enfrentamiento entre Caruso Lombardi y la AFA. En este caso la voz cantante fue Fernando Espinosa. ¿Qué opinión te merece el enfrentamiento entre ambas partes? Primero, de acuerdo al menos a los reglamentos que había en la AFA hasta que yo me fui, el árbitro no estaba en condiciones de hacer declaraciones, y menos atacar a otra persona. Y después, Caruso a veces tira, pero también hay momentos donde pierde la credibilidad, porque está tan enfrentado al poder de Tapia, que yo me acuerdo de un partido Barracas y Racing, donde le anulan un gol a Racing porque hubo un penal previo de Maravilla Martínez, y Caruso decía que no, que estaba mal, y no, reglamentariamente estuvo perfecto lo que hizo el árbitro en ese momento. Pero está tan enceguecido que dice cualquier cosa y pierde credibilidad. Y ojo que el 80% de las cosas que dice se cumplen. El problema, ¿sabe cuál es? Que no se pueden comprobar. De todo lo que dice no se puede comprobar nada. Entonces, queda todo en agua de borraja, como dicen. No va a pasar nada con todo lo que él dice. Yo lo miro todos los sábados y todos los domingos. Pero hay cosas que no son ciertas. Hay cosas que se tiran por tirarse y reglamentariamente hay cosas que Caruso le erra, que se tendría que asesorar un poquito más. Claudio, en tu época como árbitro, en mi caso no pude ver mucho porque era un poco chico, pero estaba Hay todo videos, tan... hay videos. ¿Cómo? Hay videos. Podés No, buscar sí, en sí. YouTube. No, pero hablo de lo interno, digamos, lo dirigencial de AFA y todo esto. ¿Era tan polémico así o salía menos a la luz todo este tema tan turbio, por así decirlo? Dudas sobre los árbitros hubo siempre. Claro. Si vos buscás en internet vas a encontrar que siempre estábamos los árbitros sospechados,
pero no eran todos, se pillaban algunos. Había siempre la sexta fecha y la decimotercera, que era donde medianamente se definían quién iba a pelear por el título y quién por el descenso. Ahí se producían todas las polémicas de habida y por haber. Había menos redes sociales, había menos reels como hay ahora, que uno sigue viendo el partido cuando abre el teléfono. Grondona, la verdad, a mí nunca me dijo, y lo puedo firmar adelante del juez que quiera, este tiene que ganar, este tiene que perder, este se va al descenso y este sale campeón. Entonces el trato de Grondona con la mayoría de los árbitros era prácticamente nulo. Evidentemente, hoy parece que hay mucha más, digamos, mucho más acercamiento entre los árbitros y los dirigentes de AFA, cosa que yo te puedo dar mi teléfono, nunca tuve un teléfono de un dirigente, nunca. Y se puede investigar eso. Y ahora todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo. Son todos amigos, parece. Entonces así es muy difícil, realmente es muy difícil. No le veo, hoy por hoy no le veo la solución. Pensando ya de cara en el Mundial del año que viene, si te tenés que quedar con alguno de los árbitros del fútbol local, ¿con cuál te quedarías? Hoy conté yo, lo mismo que la FIFA. La FIFA, yo estimo que entre Tello, Herrera y Yael Falcón Pérez lo va a elegir a Tello. Si es que hacen como vinieron haciendo en los últimos mundiales, que los encargados de elegir a los árbitros eran los componentes de la FIFA y no de cada una de las asociaciones, como fue en la época hasta que Elizondo fue al primer mundial, que lo elegía el presidente de la asociación. Ahora lo eligen directamente los componentes del comité arbitral de FIFA. Bueno, No tengo duda que lo van a elegir a Tello. vos hiciste referencia justamente a Elizondo, tanto Elizondo, bueno, vos, el caso de Baldassi, eran los tres que siempre dirigían los clásicos, los partidos importantes, Y Jiménez. y Jiménez, Sargento Jiménez, ¿verdad? Después, bueno, estaban los Favale, los Furchi, los Pompey, un poco más polémicos, se puede decir, en su caso Madorrán también, pero ¿se puede hacer un paralelismo entre lo que era el arbitraje en esa época a la de ahora? Mira, yo creo que no, porque éramos distintos los árbitros y también eran distintos los jugadores. Claro. Los jugadores, me parece que yo tuve la suerte de que agarramos la era post-Castrilli y los jugadores respetaban a los árbitros. Después estaba el que se quería hacer respetar y el que no. Pero los jugadores sabían con los bueyes que araban, no se metían con cualquiera. Entonces era mucho más fácil arbitrar. Hoy cobran un lateral y hay 11 que protestan. Cobran lateral para el otro lado y vienen los otros 11 a protestar. Se protesta todo. Los bancos de suplentes son un escándalo. El cuarto árbitro, en vez de hacer el cuarto árbitro como corresponde, parece el psicólogo de los directores técnicos. Y si no se ordena todo esto, vamos a ver cosas peores. Hoy los arqueros se tiran al piso para hacer entender a los compañeros, para hacer un cambio, para que el técnico reacomode las piezas. Y el árbitro no tiene herramientas como para parar todo eso. Si no, mira un partido de Nacional B, cada 6-7 minutos el arquero que necesita ese tiempo se cae al piso. El único jugador que no corre en la cancha se acalambra. Todo el resto no se acalambra el arquero. ¿Por qué? Y porque el arquero es el único jugador que una vez atendido se queda dentro del campo de juego. Si lo hace un defensor o un delantero, el jugador tiene que salir, tiene que jugar con uno menos. Me parece que la FIFA debería buscarle alguna vuelta a esto, porque ya nos están robando a los
espectadores 15, 20 minutos por partido. Que uno paga la entrada para ver un partido entero. Para llevarte un poco a la nostalgia, ¿algún o algunos partidos que vos te acuerdes en tu carrera que decís, este dirigí 10 de 10, acerté en todo, no me equivoqué en ningún error humano que puede tener un árbitro? No, bueno, 10 de 10 creo que ningún árbitro lo logra, pero que he tenido partidos buenos. Por ejemplo, en 2001, Estudiantes 2, Racing 3. En el 98, Estudiantes 2, Gimnasia 2. El preolímpico, Brasil-Chile, que empataron 1-1 y clasificó Chile y Brasil tuvo que ir al repechaje. Hubo muchos partidos y hubo mucho más de los otros. Yo creo que los árbitros somos más o menos como los equipos de fútbol. Son más las perdidas que las ganadas. Desgraciadamente en el arbitraje la gente se acuerda de las perdidas y no de las ganadas. Obvio. En cambio en el fútbol se acuerdan del equipo campeón, no de que no pudo ser. Tal cual, Claudio. ¿Y algún jugador o jugadores que hayan sido respetuosos con vos y la terna arbitral en general y les hayas, como se dice, perdonado la vida? ¿Tenés alguno de esos por ahí dando vueltas que te acuerdes? No, perdonar de la vida, yo no le perdonaba la vida a nadie porque no era el verdugo. Pero a veces con los defensores, no voy a dar nombre porque no quiero estigmatizar a nadie. Pero a veces había defensores que eran rústicos, pero con el árbitro no se metían. Entonces por ahí vos le dabas una jugada más, una licencia. Pero bueno, dentro de las posibilidades que te da el reglamento. Tampoco le iba a permitir a un defensor, por más bueno que sea con uno respetuoso, que le parta la pierna a un rival. Eso no iba, digamos. Cosa que uno podía manejar. Después hay cosas reglamentarias que un árbitro no puede manejar. Si el número 2, por más bueno que sea, cuando la pelota está entrando, le pega un manotazo a la pelota y evita una clara posibilidad de gol, vos lo tenés que echar. Porque si no, incurrí en un error. Antes hablábamos de Caruso, alguien tan polémico con el tema relacionado al arbitraje. Te lleva a un jugador bastante insistente con el árbitro de turno que tenga en los partidos de su equipo como el Laucha Costa. ¿Cómo se maneja dentro de un campo de juego tener a un jugador tan insistente ante cada fallo arbitral? Con las 2 tarjetas, le advertí, lo amonestá y lo echá. Y se terminó el problema. Ahora, por eso dije antes que parecen todos amigos. Entonces, después terminan, digamos, el árbitro tiene que salir con el cuchillo entre los dientes. No puede salir a ver qué pasa, a ver quién es el que me protesta y quién es no el que me protesta. O sea, el árbitro tiene que salir decidido a imponer condiciones. Si el árbitro no sale decidido a imponer condiciones, los jugadores te van a llevar puestos. Sea el Laucha Costa, sea el Topollillo, el que vos busques. Son todos iguales. Si el jugador hace hasta donde vos le dejás hacer. Si le dejaste hacer de más, el jugador lo más probable es que te pase por arriba. Y que dirija el partido él en vez de vos, que sos la autoridad máxima. Desde acá te agradecemos por estos minutos que nos compartiste y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Gracias a usted y éxito con el programa. Muchísimas gracias, Claudio. Hasta luego. Un abrazo para todos.